Les saludo deseando que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté habitando en cada uno de sus corazones. Como les decía, hermanos, hemos pasado pruebas y luchas, pero el Señor nos tiene en ese lugar. El propósito del Señor es que a través de su palabra crezcamos en santidad, crezcamos en verdad, para que un día podamos estar donde Él está. Aleluya. Les invitaré así, amada iglesia del Señor, a abrir sus sagradas escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso. En su capítulo 4, versículos 17 al 24, para la gloria del Señor Jesucristo. Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24, para la gloria del Señor. Y de aquí hoy el Señor ha provisto en el corazón, ha provisto en la mente, en el deseo de que su iglesia sea alimentada de esta palabra. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tenemos? Dice para la gloria del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. Sí, empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad, para la gloria del Señor Jesucristo. Ahora le pediré, amada iglesia del Señor, cierre su Biblia y abra su corazón, abra su oído espiritual, y que el Señor sea quien nos hable en esta hora. Pongamos diligencia a la palabra del Señor. Hubo un hombre llamado Jeremías, profeta en la tierra de Israel. A él se le fue dicho: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a la casa del alfarero, y he aquí, él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que hacía de barro se quebró en las manos del alfarero. Y tornó e hizo lo otro vaso según que al alfarero pareció mejor hacerlo. El título de este sermón, de este tema: la nueva vida en Cristo. Amén. La nueva vida en Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, un hombre de una postura militar, hebreo de nacimiento y enseñado en la ley como un fariseo, criado a los pies de una persona importante en su época, Gamaliel. Este hombre
persiguió a la iglesia en sus inicios. Pero el mismo Señor de ahí los llamó a servirle en el ministerio de llevar el evangelio, de llevar su mensaje a los gentiles que estaban esparcidos en Asia, en Roma. Y el Señor le bendijo, y el Señor le prosperó, teniendo así 14 libros, 14 cartas de las 27 que se encuentran en el Nuevo Testamento. El Señor le proveyó predicar en Grecia, Asia, Roma, Italia, España. Tener discípulos o enseñar a los creyentes a ser discípulos para el Señor, como Timoteo, Tito y Filemón. Qué grande ministerio de este hombre. El apóstol Pablo, estando encarcelado en Roma, escribe a la iglesia en Éfeso, una de las iglesias más importantes de su época, una iglesia que había tenido un crecimiento. Podríamos decir, gozaban de un privilegio por la situación geográfica en la que se encontraban, pues era un área, hermanos, en la cual se permitía el comercio a gran escala, en la cual los ciudadanos eran llamados libres porque no estaban totalmente bajo el yugo de servidumbre del Imperio Romano. Era considerada aquella ciudad como una metrópolis. Y no era de sorprenderse quizás que Pablo mandase una carta para seguir insistiendo a la iglesia a que no desmayasen, pues fue una de las iglesias con las que más convivió. Si leemos en el libro de los Hechos, dice que Pablo estuvo con ellos por 3 años. Fue con una de las iglesias que el apóstol Pablo más convivió, más se acercó. Él, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, manda una carta a esta iglesia, en la cual encontramos que el apóstol, hermanos, les dice que cada uno de los creyentes, que cada hombre, que cada mujer fue hecho para la gloria de Dios, para ser salvos de la ira venidera, por el juicio que habría de venir a las naciones, por, hermanos, su proceder pecaminoso. El apóstol Pablo les decía, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Les da la vocación que deben de llevar. Les da la vocación que tiene el creyente, no solo en la vida cristiana, sino para con todo el mundo. Porque el apóstol Pablo les dice, porque por gracia salvos sois por la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo la salvación que se te ha dado. Y el apóstol Pablo, llegado al capítulo 4, después de alentar a la iglesia, en los primeros versículos, en la primera parte de este capítulo, de insistir a la iglesia que formen un solo cuerpo, pues en eso el Señor se manifiesta y la gente conoce que es la iglesia predilecta de Cristo, en la cual el Señor ha hecho la obra de redención y de gracia, redimiéndole de sus pecados, y que Él mismo da dones a los hombres
para perfección de la obra del ministerio de Cristo. Después de esto, de que el apóstol Pablo les dice, todo esto lo tenemos que hacer para llegar a la madurez espiritual, para conocer y para ser como el Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Aleluya. Que tengamos esa mente en nosotros. Y el apóstol Pablo, en esta parte que leíamos, que solo es un pequeño fragmento, sintetizado, podríamos llamarlo así, de lo que es y debe ser el creyente a partir de que el Señor le ha dado su gracia, a partir de que el Señor le ha llamado a su camino. En el versículo 17, el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia. Les dice esto, pues digo y requiero en el Señor. El apóstol Pablo hace un llamado a no seguir viviendo como los demás gentiles, que solo piensan en sí mismos. El apóstol Pablo les dice, no han de comportarse más como los gentiles, puesto que ya no son o ya no pertenecen al mundo. Ustedes ya no pertenecen a esa parte de las demás personas. Ustedes han sido renovados. El Señor pagó por ustedes en la cruz del Calvario. Ya no deben andar como los gentiles que piensan solamente en ellos y andan en sus pensamientos, en la vanidad de su sentido, en sus propias concupiscencias, pensando que harán para mejorar, pensando que harán para crecer, pensando que han de hacer el día de mañana, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. La futilidad que caracteriza la mente del gentil es resultado de un entendimiento oscurecido y de la separación de la vida proveniente de Dios. Y a su vez, ambos son la consecuencia de un tipo de ignorancia que de modo alguno podría tener excusa, pero es debido a un voluntario endurecimiento y está asociado al libertinaje de todo género, estando entenebrecidos. Es algo que aconteció en el pasado. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, estos hombres, estas mujeres que no tienen a Dios en su noticia, viven como quieren. Tienen el entendimiento cegado, no le conocen y cometen toda clase de impurezas, toda clase de depravaciones. Piensan en ellos mismos nada más. Y como decía el apóstol Pablo en Romanos, Dios los entregó a sus mentes depravadas por no tener a Dios en su noticia, haciendo así cosas abominables a los ojos de Dios, cometiendo impurezas de varones con varones, varonas con varonas, y todo aquello que tiene la mente depravada del hombre,
Es algo que ya se tiene. Es algo que se obtuvo estando en el mundo. Sí, la mente del hombre conforme va creciendo, el ser humano se va oscureciendo. Pero es a causa de los efectos del pecado que se va haciendo más y más grande. Y eso lo lleva al hombre a seguir cometiendo falta tras falta delante de la presencia de Dios. Y dice el apóstol Pablo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sí, pero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. El apóstol Pablo le dice a los efesios que lo que habían ellos aprendido era como si el mismo Señor se los hubiese enseñado. Poniendo, hermanos, a Cristo como el contenido de una materia enseñado por el mismo Señor. Él, hermanos, se los enseñó, dice el apóstol Pablo. Él les enseñó. Ustedes cuando creyeron no aprendieron así del Señor. No aprendieron a andar en la vanidad de sus pensamientos, de sus concupiscencias, sino que hubieron oído y el Señor les enseñó que la verdad de las cosas está solamente en Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. El Señor es puesto como algo que se tiene que ser aprendido, pero el que lo enseña es el mismo Señor. Amén. El apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ellos estaban aprendiendo lo que el Señor vino a hacer este mundo para que después ellos de igual manera llevaran las buenas nuevas de salvación a todos los seres humanos. Ustedes conocen la verdad, les dice el apóstol Pablo, porque la verdad está en Jesús. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y a vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Dejen ya. Suelten. Abandonen esa vieja manera de vivir. Y podríamos nosotros preguntarnos: pues no los creyentes ya se habían bautizado, pues no los creyentes ya habían creído a Cristo. Sí, le aceptaron, pero aquí lo que vemos es que la palabra del Señor nos está mandando a despojarnos de nuestros viejos pensamientos, que soltemos lo viejo, el viejo hombre que está viciado a los caminos del error y que nos llevará a una total ruina. El Señor es el que hace la obra en el corazón del creyente para arrepentimiento, pero el creyente debe de entender que debe de acercarse más al Señor, santificar su vida, conocer la verdad y renovarse en el espíritu de su mente. El espíritu renovado de la mente del creyente
es una consecuencia directa de vestirse con el nuevo hombre, que es la nueva creación. Aquel hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y este texto se parece a lo que les decía el apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo. No se conformen con lo que están viviendo en ese momento. Dice el apóstol Pablo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted debe de proponer en su mente, en su corazón, de llenarse de la palabra de Dios, de llenarse de la santidad de Dios, a renovar su vida, a no seguir como antes vivía, a no pensar como antes pensaba, a no hablar como antes hablaba. Usted debe de tener un cambio empezando desde adentro. Y lamento decirlo, iglesia amada, pero nos hemos preocupado más por lo exterior. Nos hemos preocupado más por las cosas de afuera. Porque queremos que aquel que apenas se está acercando, que aquella mujer que apenas viene al camino de Dios, se ponga su falda, se ponga su velo. Y sí, probablemente, por la presión, lo haga. Pero su mente, su razonamiento no ha sido renovado. Es por eso que hoy vemos cristianos que no son firmes en el camino del Señor. Porque el varón no renueva sus pensamientos y sigue pensando cosas vanas. Sigue pensando en su mente en adulterios, en fornicaciones, en enriquecerse, cuando el Señor dice, no os preocupéis por lo que habrá de pasar aquí en la tierra. No se preocupen ustedes por lo que va a acontecer aquí. Renueven su mente, renueven su entendimiento. Maten por completo el viejo hombre. Desháganse de eso. Desháganse de esa manera de pensar. Y vístanse. Vístanse de lo que el Señor ha creado para ustedes. Sí, es bueno que nuestras hermanas se vistan en un porte de santidad. Pero es mejor que conozcan al Señor y que ese cambio empiece desde adentro. Sí, es bueno que nuestros hermanos empiecen también a vestirse bien, pero es mejor que su vida empiece el cambio desde adentro. Que su vida se vea renovada desde lo más profundo de su corazón. Gloria al Señor Jesucristo. Aquel que antes había permanecido en tinieblas, ignorante, endurecido, insensibilizado, esclavo de lo sensual, impuro, engañado por los deseos de la carne, ahora debe de ser iluminado. Ahora ha sido enseñado de la verdad. Ahora ha creído a la verdad.
debe de renovar su vida. Un joven, hermanos, me preguntaba, siervo de Dios, me bauticé, sí, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué procede? Y ciertamente, hermanos, muchos de nosotros hemos sido bautizados. Sí, nuestros pecados ya fueron perdonados y lavados en la sangre de Cristo Jesús. Y la palabra del Señor hoy nos enseña que debemos de renovar nuestra mente, hacer una nueva criatura, hacer nuevas todas las cosas. Hacer nuestros pensamientos nuevos, a dejar de pensar en la vanidad, como los demás gentiles que piensan en lo propio, que piensan en prosperar, en tener riquezas, en sobresalir. Nuestro pensamiento debe de ser en cómo crecer en la iglesia de Cristo. Amén, aleluya. Nuestro pensamiento debe de ser en cómo puedo ayudar a los hermanos a que su crecimiento sea igual. A que los que no creen conozcan al Señor. Ese es el llamado que el Señor te ha dado, iglesia de Cristo. Gloria al Señor Jesús. Ese es el llamado que el Señor te ha dado. Lo podemos observar porque en el contexto, hermanos, que el apóstol Pablo da como referencia a esto, les da una serie de instrucciones a los corintios, a los efesios. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, y no contristéis el Espíritu Santo. Toda amargura y enojo e ira y voces y maldicencia sea quitada de vosotros. Y sí, podemos estar vestidos por afuera como cristianos, pero por adentro ser más mundanos que los mundanos. Tener pensamientos más perversos que los gentiles. El Señor llama a su iglesia no solamente a cumplir con los ritos, no solamente a cumplir con un protocolo. El Señor llama a renovarse para que conozcan la gracia verdadera que se le fue dada a cada uno de nosotros. Decía Pablo también a la iglesia en los Colosenses: sufriéndoos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Pero como el creyente no se ha renovado, en su corazón están las raíces de amargura. Está el estar peleando con su prójimo. Está el estar en contra de todo lo que se haga en la iglesia. Vestíos de caridad, de amor. Ese es el principal objetivo del Señor. Al vestirnos del nuevo hombre es que nos vistamos de ese amor que caracteriza a nuestro Dios. Primera de Juan 4:8.
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas a tu hermano, si tú no amas a tu prójimo, si tú no tienes amor por las almas, no conoces a Dios. Si aborreces a tu hermano, si estás en contra de los que no te caen bien, no conoces a Dios. El Señor nos llama a renovarnos desde adentro, iglesia. El Señor nos llama a renovarnos desde lo más profundo de nuestro corazón, desde la mente, desde lo más íntimo de nuestro ser. El Señor tiene misericordia de ti. El Señor tiene misericordia. ¿Qué es lo que debe de hacer el creyente? Pues, ¿qué diremos a esto? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? ¿Seguiremos pensando y maquinando cosas que no debemos? ¿Seguiremos pleiteando con los demás? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que han venido al camino del Señor, se han arrepentido de su corazón, conocen que no deben de vivir más en el pecado. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida. Usted debe de ser una nueva persona. Se bautizó y se debe de ver un cambio. Debe de su mente empezar a renovarse. ¿Por qué? Porque antes a usted le agradaba convivir con el mundo, hacer las cosas que se hacían en el mundo, pero ahora a usted le toca hacerlo del aguafiestas. Porque si un amigo lo invita a ir tras el pecado, a ir tras la desobediencia, usted está para predicarle del Señor. Porque somos sepultados con Él. En el momento que nosotros aceptamos el bautismo como medio de salvación por la fe, nuestro viejo hombre ha quedado muerto y sepultado. Así como Cristo fue muerto en la cruz, llevando nuestro pecado y sepultado. Nuestro viejo hombre, al momento de que bajamos a las aguas bautismales, nuestro viejo hombre ha sido muerto. Y así como el Señor resucitó de los muertos para gloria, para que tuviésemos gracia, así también nosotros debemos de andar en novedad de vida. Usted debe de andar en novedad de vida. Usted debe de hacer nuevas cosas, que las gentes vean que verdaderamente es usted creyente. Y no andar en los argüendes del mundo. Segunda a los Corintios 5:17. Un texto quizás muy conocido para todos nosotros. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas. Todo lo viejo ha pasado, ha quedado en el olvido, ha quedado atrás, ha quedado sepultado en la tumba. Ha quedado en el olvido. El Señor nos llama a vestirnos del nuevo hombre que es criado conforme a Dios.
conforme a los pensamientos, conforme a la mente de Dios, a lo que el Señor nos ha establecido en su palabra. A estar en justicia y en santidad. Amén, aleluya. El problema es que muchos creyentes pensamos que solamente con venir los domingos, quizás probablemente pasar a entonar una alabanza, dar un testimonio, poner mi ofrenda en el gasofilacio, con eso estoy cumpliendo. Pero déjeme decirle una cosa, que si usted no ha sido renovado verdaderamente, eso que usted hace son obras muertas. Eso que usted está haciendo son obras muertas. Porque al Señor lo que le agrada es que el hombre se prepare día con día, es que se esté preparando y acercando a su presencia, santificándose, apartándose de todo lo malo. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos de nosotros nos malmiramos? Y al rato de ese malmiro se hace un grande pleito. Alguien decía que aún el enojo justificado es como el maná del cielo, porque al otro día ya creó gusanos. Por eso el apóstol Pablo marca y nos manda a solucionarlos en ese mismo día. No den lugar al diablo. No le estén dando lugar al diablo, porque al rato las consecuencias van a ser graves. Dice el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén, aleluya. ¿Por qué les llamaron cristianos en Antioquía a los apóstoles? Amén. Porque hacían lo mismo que Cristo. Hacían las mismas cosas que el Señor hacía. Caminaban como el Señor caminaba, enseñaban como el Señor enseñaba. ¿Es usted un verdadero cristiano? Poniéndolo de esta manera. ¿Es usted un verdadero creyente? Lamentablemente nuestra respuesta es desfavorecida, porque ni siquiera en un punto podemos hacer las cosas que el Señor nos ha mandado como creyentes. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Debemos de andar en amor. Lo que se debe de respirar en la iglesia debe de ser el amor. Lo que debe de mover al creyente a hacer las obras es el amor. Lo que le debe de mover a usted el venir aquí todos los días, cada 8 días, es el amor hacia Dios. Es el amor hacia su obra. Es el amor por lo que Él nos ha mandado, por su palabra.
Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El apóstol Pablo llamaba a la iglesia de los Efesios. Y si quizás nada más nos ponemos a leer este contenido, pensaríamos nosotros que la iglesia de Efesios había un grande problema. Pensaríamos nosotros que en la iglesia de Corintios no había una iglesia. Entonces, perdón, en la iglesia de los Efesios no había una iglesia. Había miembros, no iglesia. Pero el Señor en su grande misericordia pone a Pablo y les dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El Señor nos ha llamado a andar en novedad de vida, a dejar los malos pensamientos. Que tu mente esté pensando en santificarte día con día. Que tu mente esté pensando en hacer obras buenas para la gloria de Dios. Que tu mente esté pensando en cómo crecer en el ministerio santo de la predicación. Pero muchas veces somos causa de que en vez de que las almas se acerquen a Cristo, las acercamos más al infierno. El Señor demanda algo de ti, iglesia. Esta semana que pasaba, le decía al Señor, Padre, ¿qué acontece, Padre, en tu iglesia? ¿Qué acontece, Señor, en tu pueblo? Los cultos, Señor, se sienten pesados. Tu iglesia, Padre, no glorifica. Su corazón, Padre, parece que se ha cerrado. Y el Señor, que es grande en bondad y en misericordia, me mostraba este texto. Me mostraba, hermanos, que si el creyente no crece de donde está, es porque no ha sido renovado en el Espíritu del Señor. Y la triste realidad de que si nosotros no sufrimos una renovación, corremos el riesgo de terminar a donde va a ir el adúltero, de terminar a donde va a ir el fornicario, donde va a terminar a aquel que dice mentiras. Y el Señor tiene misericordia. Hoy, iglesia, el Señor te habla y te dice, ustedes han aprendido de mí a través de las Escrituras. Ustedes me conocieron como un Dios creador, como un Dios paciente, como un Dios amoroso. Sí, pero también deben de conocer que soy fuego consumidor, aborrecedor de lo malo, de los malos caminos de los hombres. Debemos de renovar, oh iglesia, nuestra vida en Cristo.
Debe de abandonar usted sus malos pensamientos. Debe de abandonar lo malo que hacía. ¿Por qué no hacemos servicios entre semana? ¿Por qué no hacemos oraciones de 5? Porque todavía andamos pensando como los otros gentiles en querer enriquecer nuestra vida. Porque todavía andamos pensando en otras cosas, en la vanidad de la vida. Y tarde o temprano esos pensamientos los llevarán a usted a alejarse de la vida de Dios y que haya dureza en su corazón. Hoy, iglesia, el Señor te dice, hoy, iglesia, el Señor te dice, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Sí, quizás es difícil el abandonar la vida de pecado, los malos pensamientos. Pero si nunca lo intentas y te pones en las manos del Señor, nunca lo vas a abandonar. Y tu vida espiritual no crecerá. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Toma tu cruz cada día. Vístete cristiano cada día, del nuevo hombre cada día. No es que hagamos a un lado el viejo hombre y nos pongamos un ratito la vestimenta de cristianos. Es que de planamente ese viejo hombre muera. Es que de planamente ese viejo hombre desaparezca y nos vistamos de la gracia que por misericordia de Dios hemos recibido, y tomemos nuestra cruz y nos vistamos cristianos como cada día y sigamos adelante. No cada 8 días cuando vienes al culto. No cada 8 días cuando estás en ese lugar. Diariamente tu vida debe ser nueva, renovada. Oh, iglesia del Señor, el Señor Jesucristo dice en su palabra: no quiero la muerte del pecador, no quiero la muerte del impío, sino quiero que se arrepienta. Quiero que verdaderamente se arrepienta, deje sus malas obras, deje sus pecados y venga en pos de mí, de mis mandamientos, de mi palabra, para que me conozca y por medio de ello le dé de mi gracia y sea salvo por la eternidad. El Señor hoy te habla, iglesia de Cristo. Hoy el Señor te habla como a Jeremías, nos muestra que en sus manos podemos ser nuevos vasos. Ese vaso que antes servía a las concupiscencias y deseos de la carne, en el Señor ahora es roto y es un vaso nuevo para hacer las cosas que Cristo le mandó. Mirad pues, desde 5:14, Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despertemos, iglesia, de ese sueño que nos tiene atrapados. Pareciese que nuestra vida no da luz. Levántate de los muertos. Así como Cristo se levantó, levanta tu nueva vida de los muertos. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Porque el que todavía sigue en la vanidad de su sentido, en el viejo hombre, es llamado necio. Porque no ha comprendido la buena voluntad de Dios. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y en este versículo, hermanos, se encierra a qué dedicamos nuestro tiempo. Durante el día nos dedicamos a trabajar, a pensar en lo que voy a hacer, pero ni 5, 10, 15 minutos le podemos dar al Señor en la lectura de la palabra, en una oración. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Sigue pensando en crecer tu negocio. Sí, es bueno, síguelo pensando, pero ¿sabes qué? Si te quedas en ese pensamiento, cuando el Señor venga y redima a los que se previnieron, a aquellos que oyeron el mensaje y redimieron su tiempo y anduvieron en novedad de vida, estarán allá con Él, gozando en las bodas del Cordero. Y tú, que te quedaste, vas a estar sufriendo y lamentándote por lo que un día no quisiste hacer. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos de conocer la voluntad de Dios. Debemos de conocer cuál es esa voluntad de Dios. Debemos de conocer qué es lo que el Señor nos ha mandado. Debemos de conocer las doctrinas de la iglesia. Muchos creemos que la salvación es por obras. Muchos creemos otras cosas que la palabra del Señor nos enseñan de manera diferente. Muchos creemos que todavía es como en el pueblo de Israel. El Señor dice, sean entendidos cuál sea esa voluntad de Dios. Y dice el Señor por medio del apóstol Pablo, y no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Un famoso teólogo decía, no es que el apóstol Pablo esté comparando el embriagarse con ser lleno del Espíritu Santo, sino que contrasta en la manera de ver la vida. Porque el que se emborracha por el alcohol pierde el sentido. Y su vida es manejada por la mente del alcohol, haciendo cosas deshonestas. Pero el que es lleno del Espíritu Santo de Dios, su vida es manejada para la gloria de Cristo, haciendo buenas obras. Hablando entre vosotros
con salmos y con himnos y con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso hemos sido llamados, iglesia, a renovar nuestra vida, a que las demás gentes vean que soy una nueva criatura, a que el pecado ya no mora en mí, sino que he sido renovado por la gracia de Cristo y Él me ha libertado de las garras del infierno. ¿Quieres saber una cosa? ¿Quieres saber una cosa, iglesia? El que no renueva su vida en el Señor, el que no renueva su vida en el Señor, es porque no ha dejado entrar a Dios en su noticia, en su mente, en su corazón. Sí, podrás saber mucho de la Escritura, podrás saberte cantos de memoria, podrás saberte las doctrinas de la iglesia, pero si tu vida sigue siendo la misma, no le conoces. No sabes quién es. No sabes a qué Dios adoras. Y estás en peligro de irte al infierno. Hoy el Señor nos ha llamado a predicar su palabra en este lugar. El Señor quiere ver a una iglesia creciente, a una iglesia renovada. Y muchos me han hecho esta pregunta: ¿a qué se deberá que la iglesia no crece, que la iglesia no trabaja en conjunto, que la iglesia no prospera? Y no se han dado cuenta que lo que nos falta es nacer de nuevo, para que el Señor haga en nosotros esa obra con su Espíritu Santo. Y en vez de que tengamos los frutos de la carne, tengamos el fruto del Espíritu Santo. Y crezcamos y seamos como un solo cuerpo. Porque usted, andando en la vanidad del mundo, se preocupaba por usted. Pero entrando al camino del Señor, muere para el mundo, para usted, y nace para Cristo y para su cuerpo. A preocuparse por sus hermanos, a preocuparse por lo que pasa en la iglesia. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, desolución, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes estas, de las cuales os denuncio yo, como antes os he anunciado, que los hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted siente celos, si usted siente ira, si usted anda en disolución,
Si todavía en su corazón no ha desaparecido la idolatría, todavía no pertenece al cuerpo de Cristo, por lo cual no va a heredar el reino de Dios. Pero si en usted verdaderamente está el Espíritu Santo y su fruto es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, déjeme decirle que es usted bienaventurado porque pertenece al cuerpo de Cristo. Porque usted verdaderamente ha dejado los vicios del error, el viejo hombre, y ha sido criado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. El Señor hoy te llama. Hoy el Señor te dice: renueva el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre. Nace de nuevo. Nace de nuevo. Nace de nuevo, iglesia amada. El Señor Jesucristo tiene aún misericordia. Y Él quiere que seamos como el apóstol Pablo, diciendo: vivo yo ya no. Vivo yo ya no, mas Cristo vive en mí. Vive Cristo en mí. Alguien decía de un varón que fue pecador desde su mocedad. A los 17 años se casó, vivió una vida de adulterios, de fornicaciones, de todo aquello que es en contra de Dios. Pero la gracia de Cristo lo alcanzó a los 28 años. Y un día caminando por la calle se lo encontró uno de sus ex amigos y le gritaba: ¡hey, ven! ¡Hey, amigo! ¡Hey, Juan, soy yo! Y se voltea así: pero yo ya no soy yo. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho una nueva criatura. Porque el Señor ha renovado el alma. Porque el Señor ha constituido una nueva criatura para la gloria de Dios. Esta es la invitación, iglesia. Esta es la invitación. Renueva tu vida. Renueva tu mente, tu corazón. Porque si no, el día que el Señor venga, será grande tu pérdida. El Señor nos ayude en todo, hermanos.